Bienvenidos a Dimensión Paranormal, donde lo inexplicable se convierte en nuestra realidad. Les invitamos a adentrarse en el misterio de lo desconocido, un lugar donde lo paranormal y lo inexplicable se entrelazan, desafiando la lógica y llevando nuestra mente a explorar territorios que van más allá de la comprensión. En cada episodio, nos sumergiremos en historias de fenómenos inexplicables que han dejado una huella en la memoria de todos. Hoy, exploraremos un caso particularmente intrigante que ha capturado la atención de quienes buscan respuestas. Así que, asegúrense de tener la luz encendida y los sentidos alerta, porque en Dimensión Paranormal, la realidad es solo el principio de lo que podemos descubrir. ¡Comencemos! Bienvenidos a un nuevo episodio donde nos adentramos en las grietas de lo inexplicable, en los márgenes de la realidad donde lo absurdo, lo mítico y lo cósmico se entrelazan. Hoy hablaremos de una hipótesis que desafía frontalmente las concepciones clásicas sobre el fenómeno ovni, la teoría de la intrusión. Formulada por los investigadores españoles Jesús Callejo y Carlos Canales, esta teoría propone que los ovnis no son simples naves espaciales provenientes de otros planetas, sino manifestaciones de entidades que han estado aquí desde tiempos inmemoriales, capaces de modificar el espacio, el tiempo y nuestras propias creencias. ¿Y si no fueran visitantes, sino intrusos? ¿Y si lo que entendemos como extraterrestres fueran algo mucho más antiguo, más cercano y más inquietante? ¿Y si no fueran visitantes, sino intrusos? ¿Y si lo que entendemos como extraterrestres fueran algo mucho más antiguo, más cercano y más inquietante? Acompáñanos en este viaje a través de portales energéticos, manipulaciones atómicas, apariciones sagradas y la inquietante posibilidad de que nuestras religiones y mitologías hayan sido modeladas, en parte, por estas inteligencias interdimensionales. Prepárate para mirar al cielo, pero también hacia adentro, porque quizá, la verdadera intrusión ocurre en la mente humana. Hola, hoy vamos a meternos con un tema que, sigue ahí, ¿no? El misterio de los ovnis. Llevamos décadas, desde aquel famoso caso de Kenneth Arnold en el 47, hasta los vídeos estos militares más recientes. Pero seguimos un poco igual, sin respuestas claras. Lo típico es pensar en extraterrestres o tecnología secreta o que la gente se confunde. Pero hoy, con el material que tenemos, vamos a explorar una perspectiva diferente. Bastante provocadora, diría yo. Es la teoría de la intrusión. A ver, vamos a desgranar esto un poco. Pues sí, precisamente esta teoría parte de esa dificultad central del fenómeno ovni. Es que es muy esquivo, ¿sabes? A veces contradictorio, sin un patrón claro. Eso frustra mucho a la ufología más convencional. Y los que proponen esto son Jesús Callejo y Carlos Canales, que vienen de campos curiosos para esto, ¿no?
Derecho, historia, divulgación de misterios, folclore. Su enfoque como que choca un poco con la idea de buscar la nave, la prueba física, ¿verdad? Exacto, exacto. Ellos buscan patrones, pero en otro nivel, digamos. El núcleo de la teoría de la intrusión, que es lo interesante, es que los ovnis igual no son naves extraterrestres. ¿Sino manifestaciones? Manifestaciones de una inteligencia no humana que lleva interactuando con nosotros, pues desde siempre. Y que adapta su forma. Adapta su forma. Sí, y no tiene por qué venir del espacio exterior. Podría ser algo de otras dimensiones, otros planos de realidad, o incluso, esto ya es más abstracto, algo relacionado con la conciencia colectiva. Espera, conciencia colectiva. ¿Te refieres a que podría ser como un reflejo de nuestras propias ideas o miedos como sociedad, manifestarse o ser usadas por esa inteligencia? Lo clave es que no se cierran a una sola cosa. Abren el abanico a inteligencias con lógicas, pues muy distintas a la nuestra. Y eso de la adaptabilidad es fuerte. Plantean que las hadas, las apariciones de vírgenes, los demonios y los grises de ahora podrían ser lo mismo. Pues sí, esa es una de las ideas más potentes, yo creo. Que esta inteligencia o fenómeno se disfraza, usa los símbolos, las creencias de cada momento. Lo que antes se leía en clave religiosa o mítica, ángeles, duendes, pues hoy, en la era espacial, lo leemos en clave tecnológica, extraterrestre. Ajá, cambia el traje, pero el actor es el mismo, por decirlo así. Algo así. La interacción de fondo podría ser la misma. Vale, pero entonces, si no buscan un contacto claro, en plan, hola, venimos en son de paz, ¿cuál sería el objetivo de esta intrusión, según ellos? Pues sugieren que igual el objetivo no es la comunicación directa. Quizá es algo más sutil o más perturbador. Generar confusión, influir en lo que creemos, manipular nuestra percepción de la realidad, quizá. Vaya. Por eso las manifestaciones serían a menudo tan, fragmentarias, a veces ilógicas, incluso absurdas. Si lo ves así, te alejas totalmente de buscar el tornillo de la nave, ¿entiendes? La prueba no sería física, sino el patrón de la interacción. O sea que proponen cambiar la pregunta. No tanto de dónde vienen, sino qué nos hace esto, cómo interactúa con nosotros a lo largo del tiempo. Y analizarlo más desde, pues eso, la antropología, la psicología, el folclore, la historia de las religiones. Eso es. Buscar patrones simbólicos de comportamiento que se repiten, aunque la forma cambie. Pero ojo, es importante decir que ellos lo presentan como un experimento mental, una herramienta para pensar diferente, no un dogma. Claro, no una verdad absoluta. Exacto. El valor está en ampliar el marco, permitir que dialoguen la razón y el mito, la ciencia y el símbolo, sin que uno tenga que anular al otro necesariamente. Un enfoque más flexible, entonces. Exacto. La teoría de la intrusión, que sugiere que esto va, mucho más allá de las típicas naves y hombrecillos verdes. Ojo, que no decimos que sea la verdad definitiva, ¿eh? Es más bien un marco alternativo para mirar este misterio. Así que venga, vamos a desgranarlo un poco. Pues sí, la base es esa. A ver, el fenómeno parece real, los testigos lo viven intensamente, pero su naturaleza es increíblemente escurridiza. La teoría plantea que podría interactuar con el espacio-tiempo y, sobre todo, fíjate, con la conciencia humana. Y deja una huella muy profunda en la cultura, en las creencias, que no cuadra con simples visitas de fuera. Claro, de hecho, la teoría empieza ya cuestionando la propia palabra. OVNI, objeto volador no identificado.
Llamarlo así ya te pone como unas gafas, ¿no? Un poco limitadas. Son siempre objetos físicos, Exacto. vuelan, como entendemos volar, y lo que más inquieta, son no identificados para ellos mismos o solo para nosotros. Parece que esa etiqueta nos ha hecho buscar pruebas, pues eso, restos, patrones de vuelo, que quizá no son lo importante. Es que si te pones a mirar los intentos de buscar patrones lógicos, ciclos de oleadas, las famosas líneas estas, las ortotécnicas, la verdad es que no llevan a nada sólido. El fenómeno no parece acumularse ni seguir reglas que podamos predecir. Se comporta más bien como... Bueno, ellos usan la metáfora de un teatro cósmico. Prioriza lo raro, lo simbólico, a veces hasta lo absurdo, ¿sabes? Un teatro cósmico. Eso suena a que hay una intención detrás, ¿verdad? Como una puesta en escena, quizá. Porque si es así, la cosa se pone, bueno, fascinante. Quiere decir que el fenómeno se adapta a lo que esperamos. Hoy vemos naves supertecnológicas, pero si miras atrás, la gente veía ángeles, demonios, hadas. O carros de fuego. Eso, es lo mismo, con otro disfraz cultural. Esa es una de las ideas fuertes, sí. Y este teatro, ojo, no es inocente. Tiene un impacto tremendo en los testigos. No solo ven algo raro, a menudo sufren transformaciones vitales profundas. Cambios de personalidad, crisis... O al revés, ¿no? También puede ser negativo. Claro, o despertares espirituales, o efectos muy negativos, como dices. Esto sugiere que toca fibras psicológicas, espirituales, muy hondas. Casi como si fuera un espejo, un poco deformado, de nuestra propia psique colectiva. Otro punto que me llama mucho la atención es que esta teoría rompe totalmente con la idea de que esto empezó en el 47, con Kenneth Arnold y los platillos. Defiende que hay rastros de esta intrusión a lo largo de toda la historia y en todas partes. Encuentras elementos parecidos en mitos antiguos, leyendas, textos sagrados, como las visiones de Ezequiel, por ejemplo. Sí, o en los cuentos de hadas. Ciertas apariciones marianas, relatos indígenas. Entonces, ¿es la misma presencia que se va adaptando? A eso apunta, a una interacción constante, a lo largo del tiempo. La forma cambia. Hoy naves, ayer carros de fuego, seres mágicos. Pero la esencia de la interacción, esa intrusión en nuestra realidad, podría ser la misma. No sería algo nuevo, sino una constante con la que hemos convivido desde siempre, sin entenderla. Vale. Pero si no son siempre naves físicas que viajan de un punto A a un punto B, ¿cómo se manifiestan? La teoría sugiere algo de la energía, ¿no? Que necesitan condiciones especiales, quizá mucha energía. Exacto. Y ahí se explora la conexión con fenómenos naturales de alta energía. Fíjate, no es raro que los informes coincidan con tormentas eléctricas o incluso tornados. Se llega a especular si estos eventos podrían ser como, catalizadores o puertas energéticas temporales. Puertas. Interesante. Lo mismo con lugares de fuerte actividad geomagnética, telúrica, volcanes, ciertas montañas sagradas. Esto podría explicar algunas anomalías que a veces se asocian, como los apagones, interferencias de radio. Y ahora viene lo que, para mí, da más que pensar. La posible influencia ideológica, espiritual. Si el fenómeno se manifiesta de formas tan simbólicas, tan adaptadas a cada cultura, podría tener el objetivo de moldear nuestro pensamiento. Piensa en cómo han surgido algunos cultos o movimientos espirituales justo después de supuestos contactos. Bueno, la teoría aquí sugiere que el propósito de estos intrusos, si los llamamos así, no es necesariamente bueno ni malo, ni pedagógico. No parece que busquen enseñarnos nada ni salvarnos de nada. Entonces, Su interacción parece más orientada a perturbar, a provocar una reacción emocional, intelectual muy fuerte, pero sin revelar nunca su verdadera naturaleza. Y esto nos deja con la pregunta clave, claro. ¿Qué buscan realmente con este juego tan complejo de aparecer y desaparecer? resumiendo muchísimo, la teoría de la intrusión nos habla de un fenómeno que no es de ahora, es ancestral. No son solo objetos, es algo más complejo que juega con la energía y la conciencia.
Y no busca un contacto claro, sino que parece manipular nuestra percepción y cultura de formas muy esquivas. Mucho más raro que la idea simple de extraterrestres visitándonos. Exacto. Y una reflexión, para darle vueltas. Si aceptamos esa premisa, ¿no?, de que el fenómeno refleja las expectativas de cada época, ¿qué nos dice su manifestación actual? Tan centrada en tecnología punta, seres del espacio. ¿Qué dice eso sobre nosotros? Sobre nuestras ansiedades, nuestros deseos, nuestro imaginario colectivo ahora, en esta era espacial y digital. Quizá la respuesta a ¿qué son ellos? Esté más ligada a ¿qué somos nosotros? Mucho más de lo que pensamos. Ahí queda eso. Manipulación atómica. O sea, suena a ciencia ficción pura y dura. Pero la teoría intenta darle un sentido, ¿no? Sí, busca una lógica interna. La idea se parece un poco al concepto del brazo de von Neumann, estas nanomáquinas teóricas que se replican. Ah, vale. Pero aquí aplicado a entidades que podrían reordenar nuestra propia materia, átomo por átomo. Claro, para eso haría falta una energía, pues inimaginable para nosotros. Claro. Quizá muy concentrada. La teoría habla de entornos espaciales reducidos, vamos, como campos de energía muy focalizados. Y eso explicaría por qué son tan difíciles de captar y los cambios de forma que se reportan. Precisamente. Si pueden manejar la materia a ese nivel, la teoría sugiere que podrían, por ejemplo, reconfigurar los átomos del aire. Del aire. Para crear formas. Sí. Para crear formas visibles. Estructuras temporales. Quizá no sean naves sólidas en nuestro sentido. Podrían ser más bien manifestaciones controladas o construcciones hechas con partículas de aquí mismo. Entiendo. Y eso también daría sentido a acciones que nos parecen, absurdas, como soltar esferas sin un propósito claro para nosotros. Serían demostraciones, quizá, de su capacidad para moldear esta realidad, a pequeña escala. Has mencionado el cambio de forma. Históricamente se hablaba mucho de discos, de cigarros, hasta 16 formas distintas catalogadas. Pero la teoría de la intrusión dice que ahora lo que prima son triángulos, pirámides, y además parece que ya no se esconden tanto, las cámaras los captan más. Aquí es donde la teoría, se pone más interesante o especulativa, si quieres. Sugiere que este cambio podría ser intencionado. Deliberado. ¿Por qué? A ver, piensa en la pirámide. Tiene una carga simbólica muy potente, ¿no? En muchas culturas antiguas. Conocimiento oculto, poder, conexión entre mundos. Sí, es cierto. Podría ser un intento de comunicar algo, una especie de firma dimensional, por llamarlo así. O, algo más práctico para ellos. Quizás sea una forma que es energéticamente más estable en nuestra dimensión. ¿Quién sabe? Pero, ¿por qué mostrarse más ahora? Si la idea es que antes eran súper esquivos. Esa es la gran pregunta que plantea la teoría, claro. No hay una respuesta fácil. Algunos teóricos dentro de esta línea sugieren que podría ser una fase de aclimatación o de preparación para algo. ¿Preparación? Sí, y fíjate que coincide con que hay más interés oficial, más desclasificación de archivos, como si estuvieran, ajustando su visibilidad por alguna razón, una estrategia. Y esto nos lleva de nuevo a la idea de que no serían extraterrestres clásicos, ¿verdad? La teoría de la intrusión apunta más a la... hipótesis interdimensional, correcto. En vez de viajes larguísimos entre estrellas, la teoría propone que estas entidades podrían venir de dimensiones paralelas o superiores. Si piensas en ideas de la física teórica, como la teoría de cuerdas, que habla de hasta 10 u 11 dimensiones. Sí. Pues seres que dominaran el acceso a varias dimensiones tendrían capacidades que nos parecerían, magia.
Aparecer, desaparecer, atravesar paredes. O sea que podrían entrar en nuestra realidad y manipularla desde otro plano, por decirlo así. Algo así. Y la teoría también sugiere que no sería un único tipo de visitante. Ah, claro. Eso explicaría la variedad. Exacto. La diversidad de formas de ovnis, las descripciones tan distintas de los supuestos seres. Ya sabes, los nórdicos, los grises, según los relatos. Pues todo eso encajaría mejor, según esta visión, con múltiples entidades o civilizaciones interdimensionales, cada una con sus propios intereses, quizá. Exploración, interferencia. O algo que ni imaginamos. Una complejidad que, bueno, encaja con una visión plural de este fenómeno. Y llegamos a la parte que quizás es la más inquietante que propone la teoría de la intrusión. La idea de que no solo manipulan la materia, sino también nuestras creencias. ¿Cómo se supone que harían algo así? Bueno, aquí la teoría señala un patrón histórico. Plantea que fenómenos del pasado, apariciones marianas, encuentros con hadas, duendes... ¿Todo eso? Sí, y ahora el fenómeno ovni extraterrestre podrían ser manifestaciones de las mismas entidades, que adaptan su disfraz, digamos, a la cultura y la época. Vaya. El patrón que señala la teoría es parecido. Seres extraños aparecen, dan un mensaje o interactúan de forma muy localizada, alteran la realidad un poquito y desaparecen. Pero dejan una marca, un impacto cultural, un sistema de creencias nuevo o reforzado. ¿Y para qué? ¿Cuál sería el objetivo de manipular creencias según la teoría? Aquí es donde la teoría se vuelve más oscura, la verdad. Especula con la posibilidad de que estas entidades estén interesadas en la conciencia humana. ¿En la conciencia? Sí, quizás en cosechar la energía psíquica o emocional que generamos con creencias muy fuertes, ya sea devoción religiosa, miedo intenso, esperanza. Una granja energética. Hombre, eso suena terrible. Es una idea perturbadora, sí. La teoría sugiere que el verdadero objetivo no sería conquistar el espacio físico, sino influir en la mente humana. En la psique colectiva. Resumiendo entonces, la teoría de la intrusión nos presenta un escenario complejo, ¿no? Fenómenos que podrían no ser naves de otros planetas, sino manifestaciones interdimensionales, capaces de alterar la materia y, lo que es más desconcertante, de influir en cómo vemos el mundo y en qué creemos. Efectivamente. Pone sobre la mesa preguntas muy de fondo sobre qué es la realidad, cómo la percibimos, y sugiere que podríamos estar, interactuando con algo muchísimo más extraño y quizás más cercano de lo que pensamos. La teoría plantea es que no sería solo que nos observan, No. sino que podrían estar recolectando algo. Energía que sale de emociones fuertes, como la fe, la devoción. Justo eso. Esa energía, que sería de tipo psíquico o emocional, podría ser más intensa, más concentrada en lugares de peregrinación. Ah, claro. Sitios como Lourdes o Fátima, supongo. Exacto. Los describe como posibles focos energéticos, que se alimentan, claro, de la fe de muchísima gente. Ya. Y la hipótesis va más allá. Dice que quizás las apariciones o los fenómenos de esos sitios no son casuales, sino parte de una estrategia para fomentar justo esa devoción, para que esos centros de culto se consoliden y sigan, generando esa energía. O sea, una estrategia a largo plazo. Pero, ¿lo plantea como algo consciente, planificado por esas entidades? ¿O más bien como que ellas se aprovechan de algo que nosotros generamos? Actuales, todo eso podría ser un mecanismo diseñado para que el flujo de esa energía emocional no pare. Vaya. Incluso menciona algo así como contratos energéticos entre ellas y grupos humanos. ¿Contratos? ¿Cómo? Sí, contratos que, según esta teoría, claro, se podrían romper. Si la gente dejara de creer, por ejemplo, entonces las entidades tendrían que irse porque,
perderían ese canal humano. Es una idea fuerte. Y dices que el texto la conecta con cosas antiguas. Efectivamente, nos lleva a los gnósticos, siglo I después de Cristo. Los arcontes, ¿verdad? Precisamente. Recurre a los textos en Nag Hammadi y traza un paralelo con ellos, con los arcontes. ¿Y quiénes eran estos arcontes, según los gnósticos? Para quien no lo sepa. Pues según esa visión, eran como seres interdimensionales, pero engañadores, creados por un demiurgo, una especie de dios menor o imperfecto. Vale. Y su objetivo, según los gnósticos, era distorsionar nuestra realidad, mantenernos atrapados en una ilusión para que no alcanzáramos la verdadera conciencia, la luz espiritual. ¿Y la conexión con la teoría de la intrusión es? Es bastante directa, sí. Entidades que manipulan las creencias humanas para su propio beneficio. Pero solo para engañar. ¿O también por la energía, como dice la teoría esta? Pues el texto subraya justo eso, que los arcontes, según algunas interpretaciones gnósticas, no solo engañaban, sino que se alimentaban. Se alimentaban. Sí, de las pasiones, del sufrimiento que generaba esa confusión, ese mundo material. Y ahí está el paralelo directo con la idea de cosechar energía emocional de la teoría de la intrusión. Entiendo. Sugiere que quizás doctrinas muy antiguas ya captaban a su manera esta posible interferencia. Fascinante. Y esto nos lleva a lo más reciente que analiza el texto. El cambio de actitud hacia los ovnis, o bueno, ahora los llaman FANI, ¿no? Fenómenos aéreos no identificados. Sí, FANI WAP en inglés. Y el texto le da mucha importancia a este cambio. ¿En qué sentido? Pues menciona, por ejemplo, a científicos como Michio Kaku, que admite que hay un porcentaje pequeño, un 5% quizá, de casos que no tienen explicación fácil, que podrían ser tecnología no humana. ¿Ya? O las advertencias de Stephen Hawking sobre los peligros del contacto. También cita informes como el informe Cometa francés. Ah, sí, lo recuerdo. Que concluía que la hipótesis extraterrestre era la más probable para algunos casos. Eso es. Y no solo informes, también declaraciones. De exoficiales como Stanley Fulham, que predijo avistamientos. O incluso gobiernos. El de Bulgaria, según algunas fuentes que cita el texto, habría admitido cierto contacto. Vale. Recoge todo eso, filtraciones, vídeos desclasificados, testimonios. ¿Y qué plantea? Pues plantea la gran pregunta, ¿estamos viendo una especie de campaña controlada? ¿Una preparación psicológica para algo que viene? ¿Una revelación, quizá poco a poco? O simplemente. O simplemente que ya hay tanta evidencia que no se puede esconder más. Entonces, resumiendo un poco la propuesta de la teoría de la intrusión, viene a decir que nuestra espiritualidad, los cultos, incluso cómo vemos la realidad, podría estar influenciado, moldeado quizás, por inteligencias de fuera. Y con un fin energético. Intenta conectar historia, teología, física. Exacto. Nos deja ante una posibilidad, bastante inquietante. La que dibuja la fuente, claro. Que parte de nuestra historia, de nuestras creencias más profundas, pudiera ser resultado de una influencia. Sutil, calculadora, casi invisible. Ya. Es como mínimo una invitación a mirar las cosas desde otro ángulo, a cuestionar lo que damos por hecho sobre nosotros mismos y nuestro lugar en todo esto. ¿No? Si nuestras creencias más hondas pudieran ser, aunque solo fuera en parte, un eco de una influencia externa, con fines energéticos, ¿cómo cambiaría eso nuestra visión de la historia? De la espiritualidad. De nuestra propia autonomía como especie. Es una pregunta para darle vueltas, desde luego, ¿verdad? La teoría de la intrusión menciona otras cosas llamativas, ¿no? Como la conexión con fenómenos atmosféricos. Sí. Tornados, grandes tormentas. Podrían ser usados como fuentes de energía. O como portales, incluso. Me suena un poco a Oz, llegando en el ciclón. Es una conexión curiosa. Son conexiones que buscan salir del marco típico de nave espacial, claro. Entonces, resumiendo un poco lo que hemos sacado de aquí. La idea gorda es que el fenómeno ovni quizá tiene menos que ver con quién viene de fuera. Y más con la naturaleza de nuestra propia realidad. Sus límites,
Como si estuviéramos en un teatro cósmico o una simulación, y estas intrusiones fueran parte del guión. Exactamente. Es una invitación a mirar todo, los avistamientos, las sincronicidades, lo paranormal, con mente abierta, pero crítica. Sin tragárselo todo. Claro. Nos recuerda que este contacto con lo otro, sea lo que sea, siempre ha estado ahí, bajo distintas máscaras, mutando. Es un espejo que nos muestra lo desconocido que hay fuera, y quizá también dentro. La teoría sugiere, al final, que la realidad que conocemos podría ser provisional, influenciable. Y esto nos deja con una reflexión final para quien nos escucha. Si nuestra percepción puede ser influida, incluso construida, por esa intrusión, ¿qué significa la autenticidad? ¿Son realmente nuestras experiencias, nuestras creencias más hondas? ¿Nuestras emociones? Es una pregunta potente. Y pensando en lo cotidiano, ¿cómo podrían manifestarse esas influencias sutiles en el día a día sin que nos demos ni cuenta? Ahí queda eso. Y ahora, para finalizar este episodio, te dejamos con el audio completo del vídeo de Dimensión Paranormal. La teoría de la intrusión. Prepárate para adentrarte en un relato inquietante, donde la realidad y lo imposible se entrelazan. Desde los albores de la humanidad, algo, o alguien, nos ha estado observando. Luces imposibles en el cielo, entidades que cambian de forma, ruinas que desafían la lógica. A lo largo de la historia, miles de fenómenos se han repetido una y otra vez. Pero siempre disfrazados, siempre adaptados a la época, como si alguien jugara con nuestra percepción. En el año 2012, dos investigadores españoles, Carlos Canales y Jesús Callejo, propusieron una teoría que, aunque poco conocida, es tan inquietante como impactante: la teoría de la intrusión. Pese a haber sido planteada hace más de una década, esta hipótesis no ha perdido vigencia. Al contrario, en un mundo cada vez más saturado de imágenes, control de información y fenómenos extraños, resulta más urgente que nunca mirarla de frente. Porque esta teoría no solo desafía nuestra visión del universo, desmonta nuestra realidad entera. ¿Y si los ovnis no vinieran del espacio? ¿Y si las religiones, los dioses, los demonios fueran máscaras de una misma inteligencia que ha estado aquí desde siempre? ¿Y si fuéramos simples piezas en un tablero que no comprendemos? Carlos Canales y Jesús Callejo, conocidos por su trabajo en el mítico programa La Rosa de los Vientos, son dos de los divulgadores más respetados del misterio en España. Autores de numerosos libros, han investigado durante décadas la historia oculta, los enigmas sin resolver y los fenómenos que escapan a la lógica tradicional. Y juntos se atrevieron a lanzar una bomba intelectual: la posibilidad de que toda nuestra historia esté infiltrada, manipulada y reescrita por una presencia no humana. Hoy te invito a sumergirte en una visión alternativa del fenómeno ovni, de las pirámides de la historia humana y de ti mismo. Prepárate para cuestionarlo todo. Esto es la teoría de la intrusión. La teoría parte de una premisa simple, pero perturbadora. Existe una inteligencia ajena a la humanidad que ha estado presente desde los inicios de nuestra especie. No es necesariamente extraterrestre, tampoco divina, ni siquiera demoníaca. Es otra cosa, algo que no entendemos, que no necesita presentarse siempre de la misma forma y que ha influido en todas las culturas del mundo.
Sus manifestaciones cambian según la época. En la antigüedad eran dioses. En la Edad Media, demonios y ángeles. En el siglo XIX, fantasmas. Y desde 1947, ovnis. La forma cambia. El fenómeno permanece. Esta entidad, o entidades, se adaptan a nuestra cultura y a nuestra capacidad de comprensión, como si usaran un lenguaje simbólico para hacerse entender o para confundirnos. Si en el antiguo Egipto veías un ser alado, lo llamabas Horus. Si en la Edad Media lo mismo ocurría en Europa, era un ángel. Y si en los años 60 aparecía un ser con cabeza grande y ojos negros, lo llamabas Gris. ¿Y si todos fueran la misma cosa? Esta inteligencia, según la teoría, se disfraza para interferir en momentos clave de nuestra evolución, a veces como guía, otras como amenaza, pero siempre alterando nuestro camino. Si miramos hacia atrás, veremos que la historia está plagada de anomalías, objetos imposibles en manuscritos antiguos, encuentros con seres que entregan conocimiento, visiones colectivas que cambian imperios, contactos con lo desconocido que fundan religiones. ¿Y si los dioses que bajaron del cielo en Sumeria, los carros de fuego en la Biblia, los visitantes que hablaban con Buda o Mahoma, fueran manifestaciones de la misma fuente? Jesús Callejo lo dijo claro: nos hemos topado muchas veces con esta inteligencia, pero siempre disfrazada según nuestras creencias. Pero, ¿qué propone exactamente la teoría de la intrusión? Según Callejo y Canales, muchos fenómenos inexplicables, desde avistamientos ovni hasta apariciones, psicofonías o poltergeists, podrían ser el resultado de una percepción alterada del tiempo y el espacio. No es que veamos cosas que no existen, es que existen en un plano que no comprendemos, y al colisionar con nuestra realidad, se manifiestan de forma distorsionada. Como si un programa de televisión de otra dimensión se filtrara en la nuestra, pero solo recibiéramos imágenes borrosas y fragmentadas. Esto explicaría la diversidad de experiencias, los relatos contradictorios y la imposibilidad de captar una verdad objetiva del fenómeno. Lo importante no es solo el objeto, sino el observador. Los ovnis no siguen las leyes físicas. Aparecen y desaparecen. No dejan rastros coherentes. Muchas veces no son detectados por radares, pero sí vistos por la mente humana. ¿Y si su origen no fuera otro planeta, sino otro plano? Una dimensión distinta, no más allá, sino aquí mismo, superpuesta a la nuestra. Invisible, salvo cuando ellos deciden manifestarse. Una de las estrategias más inquietantes de esta presencia inteligente es su capacidad para camuflarse en el entorno. Carlos Canales y Jesús Callejo lo llamaron el arte del camuflaje, y es una habilidad que han perfeccionado durante siglos. En tiempos antiguos se disfrazaban de dioses o bestias mitológicas. Hoy se esconden en algo tan cotidiano como una nube. Sí, una simple nube. Muchos testigos describen cómo una luz en el cielo, un punto brillante, empieza a transformarse lentamente hasta convertirse en una nube. Una nube que no se mueve igual que las demás, que aparece donde antes no había nada, que se comporta como si tuviera inteligencia propia. A esto lo llaman las nubes del engaño. ¿Y si no fueran vapor de agua? ¿Y si fueran la capa perfecta para ocultar algo que no queremos o no podemos ver? Pero no solo se camuflan en lo visible, también usan la energía. Hay informes repetidos de fenómenos que se manifiestan durante tormentas eléctricas, como si aprovecharan la energía de los relámpagos para manifestarse o para abrir una puerta dimensional. Rayos que iluminan el cielo y por una fracción de segundo dejan ver algo que no debería estar ahí, algo que no pertenece a este mundo. Tal vez esa energía actúe como una llave, tal vez en cada tormenta se abra un portal y algo o alguien cruce al otro lado. La teoría de la intrusión no afirma que seamos simples observadores,
afirma que somos parte del experimento. Esta inteligencia nos prueba, nos tienta, nos guía o nos enloquece, y quizás nos necesita. Tal vez se alimenta de nuestras emociones, de nuestra atención, de nuestra energía psíquica. Tal vez somos su entretenimiento, o su granja. La idea del zoológico cósmico propone que el planeta Tierra es, en realidad, una gran prisión o experimento controlado por fuerzas externas, más allá de nuestra comprensión. Según esta teoría, no estamos solos en el universo, pero los extraterrestres que nos observan son muy diferentes a lo que la ciencia ficción nos ha mostrado. No son necesariamente malvados ni benevolentes, sino simplemente entidades observadoras, interesadas en cómo nos desarrollamos, cómo interactuamos entre nosotros y con el medio ambiente, y cómo evolucionamos como especie. Somos una especie en observación, tal vez, como los animales en un zoológico, pero mucho más sofisticados. ¿Pero qué propósito tiene todo esto? ¿Por qué seres tan avanzados y poderosos querrían observarnos, y de ser así, cómo nos perciben? Una teoría relacionada con esto es la idea de que nos ven como una especie exótica. Tal vez somos una rareza en el universo, algo que no pueden encontrar en otro lugar. Así como nosotros observamos a especies animales en un zoológico, ellos nos observan a nosotros desde su jaula cósmica. Pero, ¿quiénes son realmente los que nos observan? La teoría del zoológico cósmico nos habla de seres que han existido mucho antes que nosotros, con conocimientos y tecnologías que superan nuestra comprensión. No se trata de simples visitantes de otro planeta, sino de entidades que controlan la realidad misma, capaces de manipularla a su antojo. Si realmente estamos siendo observados, entonces somos parte de un experimento mucho mayor, una granja cósmica donde el tiempo, el espacio y las leyes naturales pueden ser manipuladas. Esta teoría también plantea que no estamos destinados a descubrir la verdad. La verdad sobre nuestro papel en el universo puede estar completamente oculta, no solo por lo que nos rodea, sino por la propia naturaleza de nuestras percepciones, que podrían ser manipuladas de manera que nunca lleguemos a la verdad. Y si todas las experiencias religiosas, los contactos, los mensajes canalizados, fueran cebos, diseñados para provocarnos, uno de los elementos más aterradores de esta teoría es el concepto del muro. Según Canales, hay un límite que el ser humano no puede traspasar, una frontera invisible, un firewall en la realidad. Cada vez que nos acercamos a la verdad, el fenómeno cambia, se transforma, se esconde. ¿Quién lo controla? ¿Quién pone ese muro? Tal vez nunca lo sepamos. ¿Y si toda la historia humana ha sido guiada desde las sombras? ¿Y si nuestros mitos, religiones, guerras y avances han sido inducidos por esta presencia? La teoría de la intrusión es más que una hipótesis. Es una advertencia, una llamada a mirar más allá del velo. Quizás no estemos solos, quizás nunca lo hemos estado, pero eso no significa que sepamos con quién compartimos esta realidad. ¿Y si la historia es una farsa? Ahora que lo sabes, ¿qué mirarás la próxima vez que veas una nube solitaria en el cielo? ¿Y si no es una nube? ¿Y si está observando, esperando o camuflándose? La teoría del zoo cósmico no solo plantea que somos vigilados. Va más allá. Sugiere que formamos parte de un experimento, de una realidad diseñada o controlada. ¿Quiénes son ellos? ¿Seres superiores? ¿Entidades interdimensionales? ¿Los auténticos dueños de este planeta? Quizá están aquí desde el principio. Quizá la realidad misma es una ilusión puesta por ellos, cuidadosamente diseñada para que nunca miremos donde debemos mirar. Y cuando una tormenta eléctrica ilumina el cielo, cuando un rayo abre una grieta en la atmósfera, quizá lo que vemos en ese destello es la verdad que siempre ha estado oculta. Una verdad tan inquietante que la única defensa que nos queda es mirar hacia otro lado. Porque, si realmente estamos encerrados en un zoológico cósmico, entonces no somos los reyes de la creación. Somos los animales. Y así,
Llegamos al final de este episodio. La teoría de la intrusión no pretende darte respuestas definitivas, sino abrir una grieta en tu percepción de la realidad. Quizás sea solo una metáfora, o una forma simbólica de comprender nuestras sombras más profundas. O quizá, solo quizá, sea algo mucho más real de lo que imaginamos. Tan real como ese pensamiento que justo ahora cruzó por tu mente. ¿Lo generaste tú, o fue susurrado por otra cosa? Bienvenido al misterio. Bienvenido a la duda constante. Porque a veces, lo más inquietante, no está allá afuera, está dentro.